subo a mi barca y doy un giro a mi corazón. Subo a mi barca y voy hacia nuevos rumbos. Subo a mi barca y sé que tu viento sopla aquí. Sube a mi barca que contigo voy mejor. Señor, nos presentamos delante de ti, Señor. Continuamos en tu presencia. Gloria a Dios. Porque hemos llegado aquí, tú nos has impregnado de tu Señor. Sabemos que tenemos que venir preparados desde nuestros hogares. Sabemos que tenemos que buscar de ti allí, en la soledad de nuestra casa, Señor. Porque no debemos olvidar que venimos a adorarte, venimos a darte, Señor. A darte parte de nuestro tiempo, a abrir nuestros oídos espirituales, Señor. Los 5 sentidos, Padre, de lo que tú nos hablabas hace poco tiempo atrás, los activamos ahora, Padre, en el nombre de Jesús. Los activamos, Señor, diciéndote que te necesitamos. Reconocemos, Señor, que te necesitamos a cada instante, Señor. Y reconocemos que cuando venimos a tu casa, Señor, algo especial sucede. Tú hablas de manera especial a tu iglesia, Señor. Sí es importante que te busque en mi casa, pero es muy importante avivar el fuego entre nosotros aquí en la congregación, Padre. Gracias, Señor, porque como iglesia nos dice que somos tus hijos amados, Señor. No importa cómo actúe el enemigo, porque sabemos que el enemigo existe, es real. Pero también sabemos que tú has vencido, Señor, al enemigo de nuestras vidas. Lo has vencido una vez y para siempre, Señor. Como compartía mi hermana, tu victoria es segura. Nuestra victoria, si estamos en ti, es segura. Pero siempre debemos mantenernos alerta, Padre. En el nombre de Jesús, como iglesia, bendecimos a tu siervo. Gracias, Señor, por su vida. Gracias, Señor, porque Él abre su oído, su corazón, su entendimiento para recibir de ti e impartirnos la bendición de nosotros, Señor. Enseñar a tu iglesia, Padre. Edificar a tu iglesia. Es lo que necesitamos cada día. En el nombre de Jesús, Señor, trabaja desde ya nuestros corazones, Señor. Corazones receptivos, Señor, para que podamos recibir tu palabra, discernir tu palabra, Señor, y ponerla por obra, Señor. Oh Santo Dios, es lo más difícil, y tú sabes que es difícil para nosotros, Señor. Tú sabes que somos débiles, que fallamos, pero somos fuertes en ti. Declaramos que somos fuertes en ti, Señor, y declaramos que tu palabra no va a caer en saco roto, sino que dará mucho fruto. Tú esperas eso, Señor, tú esperas que dé mucho fruto. En el nombre de Jesús te damos gracias por este momento. Gracias, Señor, porque todo el tiempo piensas en nosotros. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Estamos felices, hermano. Dile que está a tu lado, estamos felices de estar aquí en la casa de Dios, de disfrutar este momento. Es un momento único, ¿saben? Es un momento único porque este día no se va a volver a repetir. Vamos a tener otro culto el domingo que viene, el miércoles, pero este día que hizo el Señor no se va a volver a repetir. Gloria a Dios. Y entonces tenemos que aprovecharlo de la mejor manera. Estamos felices también, lo mencionaba el día miércoles, aquí en la congregación, un culto precioso que tuvimos el miércoles, realmente fue poderoso. Dios nos estuvo hablando, Dios nos estuvo ministrando y le comentaba a la congregación lo feliz que estamos por esta nueva obra
que se ha abierto también en la ciudad de Yu. Gloria a Dios. Pero a la vez que tenemos el privilegio, también tenemos la responsabilidad. Porque siempre un privilegio conlleva a una responsabilidad. Y cada uno como congregación, como iglesia, que pertenecemos a este ministerio, tenemos la responsabilidad de cuidar ese lugar. Así como se está cuidando aquí en Fraiventos, así como se está cuidando la obra de Berlín, que está preciosa realmente, está preciosa, nos enteramos de manera continua a través de las fotos, a través de lo que comparte el pastor Jorge, de lo linda que está la obra allí en la ciudad de Berlín. Y porque se está cuidando, es porque se está trabajando en ella. Y como siempre decimos aquí en la iglesia, hermano, necesitamos siempre sembrar la semilla, pero también regarla continuamente. Y ese riego tiene que ver justamente con esta tarea, con este trabajo que tenemos que hacer nosotros. Porque también la Biblia dice que el crecimiento lo da el Señor, pero nosotros somos los que tenemos que plantar y los que tenemos que regar. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Y en esta nueva obra que se está abriendo, que ya se abrió, porque lo decimos de manera oficial, tenemos que hacer exactamente lo mismo. Tenemos que trabajar, tenemos que regar, y sabemos que con el tiempo, hermano, con el tiempo, el crecimiento lo dará el Señor. En ese lugar van a entrar nuevas almas. Amén. Y esa es la cosa más linda que puede haber en la vida de un cristiano, un hijo de Dios. Saber de que hay gente que se salva, que se va a salvar a través de esa obra en la ciudad de Yu. Y cualquier inversión que nosotros hagamos, sea pequeña o sea grande, realmente vale la pena, hermano. Vale la pena realmente la inversión económica que podamos llegar a hacer, aunque se gane un alma sola. Mire, con un alma sola ya sería suficiente toda la inversión económica. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que un alma vale más que todo el oro y la plata de este mundo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Es así. Entonces lo que usted está invirtiendo económicamente, porque a veces nosotros como que separamos la parte económica con la parte espiritual, y no es así, es un error que cometemos, porque hay muchas cosas que podemos lograr hacer como iglesia a través de la parte económica, y eso después se transforma en bendiciones espirituales, porque podemos llegar a otros lugares, podemos abrir nuevas obras. Si lo económico no sería posible, sostener la obra de Berlín, por ejemplo. Si lo económico sería muy difícil sostener la obra de Yu o la obra de aquí de Fraiventos, porque las personas que nos alquilan los locales, no, si le decimos que Dios te lo pague, creo que ellos no sé si lo van a aceptar. A ellos les interesa que nosotros les paguemos todos los meses el alquiler, y es con dinero. Entonces, hermano, qué importante que es que nosotros entendamos este punto, de que es importante tu aporte a la obra del Señor, se ver los frutos. Nosotros siempre contamos con mi esposa, cuando tenemos la oportunidad, de que vinimos nosotros a esta ciudad en el año 2002, ya han pasado algunos añitos, año 2002. Llegamos a la plena crisis aquí a la ciudad de Fraiventos. Y yo recuerdo que bueno, comenzamos con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio. Ya estaban los misioneros aquí, 3 años y medio estuvieron, pero nosotros continuamos el trabajo. Pero le doy gracias a Dios porque la iglesia de Paysandú invirtió en nosotros económicamente para que pudiéramos sustentarnos en este lugar y para que pudiéramos llevar adelante el trabajo que teníamos en ese momento, sustentar a nuestros hijos que eran pequeñitos. Y la obra de Paysandú, el pastor Daniel, que yo me sostengo siempre de su visión, ellos invirtieron a través de lo que la congregación daba, ellos nos sostenían a nosotros durante una buena cantidad de años. Y después, cuando pasan los años y pasa el tiempo, dice, ¿valió la pena esa inversión? ¿Qué le parece a usted? Porque esto es algo que va
Dios va generándose. Y si no se hubiese hecho esa inversión, no sé, Dios lo hubiese hecho igual, tal vez, de alguna u otra manera. Pero Él quería hacerlo con nosotros. Y quiere hacerlo con cada uno de los obreros que están aquí en la iglesia. Y lo mismo va a suceder con Jun, y lo mismo está sucediendo y va a suceder con la obra de Berlín. Y esto es una máquina que cuando empieza a rodar, hermano, ¿cuántos dicen gloria a Dios? No la para absolutamente nadie. Amados, usted ve ahí en la pantalla una palabra, ¿no? Una palabra muy interesante. Ya nos hace... solamente con esta palabra ya estamos reflexionando. Y ya nos hace pensar. Ya nos hace meditar. Yo al título de este mensaje le pondría los peligros de lo contrario a esto, ¿no? Que es el orgullo y la autosuficiencia. Y creo que el Señor nos tiene que ayudar en este tiempo a poder lograr esto. No es fácil. No es fácil. Veo como que hay unos movimientos de la silla, como que usted me voy a agarrar ahora, como se quería. Si me voy a sentar bien, me voy a agarrar en la silla. ¿Sabe, hermano, que el orgullo y la altivez son de los pecados de los que los cristianos nos tenemos que cuidar siempre, todo el tiempo? ¿Sabe por qué? Porque a la carne le encanta, le gusta sentirse importante. A la carne le gusta sentirse poderosa. Le gusta sentirse con autoridad. Entonces, de manera permanente, yo creo que es algo diario. Así como es algo diario el que yo tengo que perdonar y pedir perdón todos los días, porque es algo diario. Este tema también de la humildad, del cuidarnos del orgullo y de la autosuficiencia, también es algo que todos los días de nuestra vida tenemos que pedir al Señor que nos ayude, porque es uno de los pecados más comunes en la vida de todo hombre que nació de mujer. Y sabe que este pecado del orgullo, de la autosuficiencia, puede dificultar nuestra relación con Dios y también nuestra relación con nuestro prójimo, con nuestro hermano, la persona que nos rodea. Es interesante saber, amados, que el orgullo fue el pecado con el cual Satanás cayó de su condición. Y a veces nosotros atribuimos a otros pecados, porque somos así, los seres humanos calificamos los pecados de acuerdo a su tamaño. Somos muy en eso muy especialistas, ¿no? Decimos, este pecado es grave. Mirá lo que hizo. Y puede ser cierto en algún sentido. ¿No, verdad? O sea, hay cosas que son graves. Pero a veces hay ciertos pecados que como que los dejamos pasar por alto y tiene su gravedad también. Por eso cuando yo pienso en el orgullo, que Satanás fue que cayó de su condición por ese motivo principalmente. Claro que después de ese pecado que él había anidado en su corazón, vinieron después todos los otros pecados. Y eso me hizo reflexionar también y decir, wow, así que es como que el orgullo es como un padre de otros pecados que vienen después. Pero el pecado primario de Satanás fue el orgullo. Si usted después busque tranquilo en su casa, Ezequiel capítulo 28, habla de que Satanás, ahí en su caída, en el 17, dice, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Qué interesante, solo el versículo 17 ya nos está mencionando
que Satanás pecó de orgullo. Dice, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Esto le pasa a muchas mozas en el día de hoy, ¿no? Caminan y piensa que todo el mundo las está mirando. Y se miran al espejo todo el tiempo. El mejor amigo que tienen es el espejo. Están todo el tiempo mirándose al espejo. Y algunos varones también. Y dicen, ¿no? A veces dicen, qué lindo que soy, qué lindo. Gracias. ¿Cómo pudiste hacerme tan linda, etcétera? Y ahí viene el orgullo. Bien interesante lo que está diciendo este versículo, ¿no? Dice, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. O sea, Satanás era un ser tan hermoso, tan bello que Dios había creado, que dijo, le habrá dicho al Señor, Señor, la verdad que te pasaste con lo que vos hiciste. Y quiso ser igual a Dios, dice la Biblia. Y cuando quiso ser igual a Dios, el Señor lo ofendió y dijo, no, pará un poquito, querido. Yo soy el Señor, yo soy el Creador, yo fui el que te hice con mis manos. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios a esto? Aleluya. Y dice que ¡pum!, cayó de su condición y ahora es el diablo, Satanás, un ser espantoso, horrible. Porque el mismo pasaje dice también que uno de los castigos fue espanto serás y para siempre dejarás de ser. O sea, era tan hermoso, se fue al otro extremo, el Señor lo condenó al otro extremo, vas a ser el más espantoso. Entonces, hermano, nos tenemos que cuidar de esto. Y que de tu lado, nos tenemos que cuidar del orgullo. Veo que hay gente que dice, estoy orgulloso de ser humilde. Dicen esa cosa y me dicen, ay, señora, estoy orgulloso de ser humilde, dice. Ay, Dios amado, por favor. Dios nos libre. Hoy voy a tocar el libro de Proverbios, capítulo, en este caso capítulo 27. Proverbios es un libro que habla mucho sobre esto, ¿no? Yo sé que en esta iglesia no hay orgullosos, pero lo digo para prevenir. Como dice el dicho, no lo dice la Biblia, más vale prevenir. Eso no lo dice la Biblia, lo decimos nosotros. Proverbio 27, lo tenemos terminación, hermano. Este versículo 2 está bueno, ¿no? Porque le hace reflexionar a uno. No, porque hay gente que dice, no, soy tan bueno yo. No sé por qué me pasan a mí las cosas y yo soy re bueno, soy yo. Sí. Y mire lo que está diciendo este versículo, hermano. Qué interesante, ¿no? ¿Lo tiene allí? Alábete, ¿quién? El extraño. O sea que está diciendo de que uno puede recibir también la alabanza de una persona, ¿no? Porque yo conozco gente que son tan humildes que viene alguien a elogiarlo y dice, no me digas nada, eso es del diablo. Porque si no me viene el orgullo. No, deje que la persona venga a elogiarlo. Lo más importante no es lo que la persona le dice, sino cómo usted lo recibe. Ahora, si usted viene y te dice, qué bien, hermano, lo felicita. Amén, amén, sí, es verdad. Es verdad, hay mucho más que eso todavía. ¿No? Ahí es donde está el problema. Pero cuando uno viene, bueno, gracias a la misericordia del Señor. El Señor me bendice, me ayuda, me fortalece, me usa. Pero nunca dejar de lado quién es el principal y más importante de nuestra vida, que hace la obra. No somos nosotros, hermano. Es el Señor en nosotros. Es el Espíritu Santo en nosotros. Entonces dice, alábete al extraño y no que
y no tu propia boca. Hojilla. El ajeno y no los labios tuyos. Solamente con este versículo, ¿cuántas cosas ya estamos aprendiendo? ¿Cuántas cosas el Espíritu Santo nos está hablando? Con respecto a este punto tan importante en la vida que es ser humildes. Y hermano, es un error que cometemos cuando venimos de un pensamiento católico, porque la mayoría de los que estamos acá venimos de un pensamiento católico, nos enseñaron desde chico, la religión tradicional, de que la humildad es símbolo de pobreza. Eso es un gran error también. La humildad no tiene que ver con que tengas poco o tengas mucho. La humildad tiene que ver con tu vida, con tus actitudes, con tu corazón. Yo conozco gente pobre que es muy orgullosa, pero extremadamente orgullosa. Y conozco gente rica que es humilde. O al revés, por supuesto, también. Porque el asunto no va en cuánto yo puedo llegar a tener, cuánto dinero puedo llegar a poseer. Se trata de mi corazón, se trata de mi humildad, de que yo me humille delante de la presencia del Señor todos los días y saber ubicarme en el lugar donde estoy. ¿Quién soy? ¿Para qué estoy en esta tierra? Me he encontrado con personas que me dicen: pastor, yo me conozco la Biblia de tapa a tapa. Yo ya como que las miro así para atrás. Amén. Pero a veces con actitudes tan orgullosas que tienen, yo llego a la conclusión de que es verdad, de que se sabe la Biblia de tapa a tapa, pero la primera nada más, la de adelante y la de atrás, pero del medio nada. O por lo menos no aplican lo del medio, porque cuando nosotros tenemos un corazón sencillo y dejamos que la palabra del Señor nos ministre y nos hable, vamos a darnos cuenta de que realmente sin el Señor nosotros no somos nada. Si nos alejamos un poquito de su amor, de su presencia, ya estamos perdidos. Jesús dijo: yo soy la vid, ustedes son los pámpanos. Y en la última parte del versículo 5 dice: porque separados de mí, nada podéis hacer. ¿Sabe qué significa nada? Nada. Es una de las áreas a la cual, hermanos, más demoramos en lograr los cristianos. El tema de la humildad. Esto lleva tiempo. El que el Señor quiebre nuestro orgullo lleva tiempo. Por eso hay un pasaje muy lindo de la Biblia también que habla de que una persona para el servicio espiritual de la iglesia, porque hay servicios y servicios en la iglesia, ¿no? Hay servicios que son el servicio, podríamos decirlo, más manuales que espirituales. Y ese servicio manual es simplemente testificar a la gente en las calles. Uno lo tiene que hacer inmediatamente, apenas se convierte, conoce el amor de Cristo, ya puede dar testimonio. Hay gente que a veces me dice: pastor, ¿cuándo puedo evangelizar? ¿Cuándo se convirtió usted? El 15 de mayo, el 16 de mayo ya puede estar al otro día. Porque uno cuando se convierte ya puede dar testimonio de lo que Dios hizo en su vida. Evangelizar, hablarle a los familiares, a los seres queridos. Pero en ciertos servicios espirituales en la iglesia, que la palabra del Señor marca claramente de que no, esa persona, o ministerios también, la persona no debe ser, dice, un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Un neófito, una persona neófita es una persona nueva en la fe. Ahora, ¿por qué dice ese versículo? Uno lo tiene que analizar por qué lo dice. ¿Por qué dice un neófito? No un neófito, no un nuevo en la fe. Y la respuesta está en el mismo versículo, porque para que no se envanezca y caiga la condenación del enemigo. Yo recuerdo cuando era novito, el pastor una vez me mandó a predicar. Y yo fui a predicar. Yo era un neófito, no tenía que estar predicando todavía. Pero en el ministerio donde yo salí, era un ministerio donde apenas la persona se convertía, ya nos mandaban, ya abrí una obra acá, abrí una obra allá.
y no se esperaba el tiempo suficiente para que la persona madure y después sea efectivo el trabajo que él o ella haga. Y yo me acuerdo que subí al púlpito y el Señor me usó poderosamente. Y yo dije, en cualquier momento la gente me va a elegir a mí, lo va a sacar el pastor para el costado y yo me voy a quedar yo. Me agarró el orgullo, hermano, en ese momento. Ese día me dio unos sopapos, me hizo pa, abajo. Tuve un tiempo sin servir y sin hacer absolutamente nada, porque, hermano, ¿no era el momento? Porque la humildad es una de las áreas donde más demoramos los cristianos en lograr. Nos llevan años. Sí, hermano, nos lleva muchos años. Fíjense que Jesús estuvo 3 años discipulando, ¿no? O sea, estuvo por 3 años enseñando a sus discípulos. Durante 3 años, pero sin parar, porque fue un curso intensivo lo del Señor, ¿no? O sea, era todos los días, las 24 horas del día, dormían juntos y era todo el tiempo el Señor hablándoles, ministrándoles, demostrándoles lo que es la humildad. Esos 3 años equivaldrían hoy a 10, no sé, 15, porque fue un curso bien intensivo. Y mire, hermano, que ni así aprendieron, porque dice la Biblia que Pedro lo negó 3 veces al Señor. Y en otras oportunidades le dijo, Señor, que esto no te acontezca, tal cosa. Y el Señor tuvo que reprender y dijo, salí de mí, Satanás. Porque Dios estaba tratando con la vida, con el orgullo de Pedro y con el orgullo de cada uno de los discípulos. Después que el Señor ascendió al cielo y bajó el Espíritu Santo y fueron todos transformados, ahí sí ya estaban preparados para hacer la obra de Dios y entender la dimensión de lo que es la obra del Señor. De tal manera que Pedro, cuando ya era anciano, viejo, dio la vida por el Señor Jesús, murió crucificado, le van a crucificar. De la misma manera que el Señor dijo, yo no soy digno de morir con mi maestro, y lo crucificaron al revés, con la cabeza para abajo. Pero tuvo que aprender a dejar el orgullo de lado y a dejar la autosuficiencia de lado. Porque esta es una de las palabras claves también de este mensaje, la autosuficiencia. Yo puedo solo. A mí nadie me va a ayudar. ¿Qué Dios ni Dios? Yo lo puedo hacer solo. Estamos viviendo en un tiempo, hermano, donde hay mucha gente así, autosuficiente. Proverbios 21, seguimos en Proverbios. Dice la palabra de Dios, ahí cerquita, altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamiento de impíos, ¿son qué? ¿Qué dice la Biblia que es? O sea que la Biblia nos está diciendo que el orgullo es un pecado. Por lo que dije al principio, lo que sucedió con Satanás, y por lo que nos está diciendo este versículo, este pasaje de Proverbios. Por eso le digo, hermano, que muchas veces hay ciertos pecados que nosotros los calificamos de una manera, porque son muy visibles y muy evidentes y son a veces como ofensivos, como que a los ojos humanos impactan. Pero que no se ve así de manera, digamos, directa, pero está adentro. Está aquí, en el corazón. Porque dice altivez de ojos, ¿no? Eso que te miran así. Mirá ese pecador que va ahí, mirá. Mirá, ese va a la iglesia restaurando vidas, mirá. Y a veces nosotros los cristianos, los evangélicos, también caemos en eso, ¿no? Sin pensar de que si esa persona va a la iglesia, Dios le está dando una oportunidad. ¿No le parece a usted? Una oportunidad de cambio. Sí, pero pasa el tiempo y no cambia. Y bueno, el Señor se tomará su tiempo con esa persona. ¿Quiénes somos nosotros? Altivez de ojos, dice, orgullo de corazón y pensamientos de impíos. La palabra de Dios claramente dice que son pecados
Y obviamente que cuando uno tiene este tipo de pecado, amados, amadas, hay consecuencias negativas. Y la Biblia lo advierte. Otro proverbio, el 16. A ver, vamos a buscar allí, el 16. Cerquita. Lo estoy llevando cerquita. 16 y 18. Qué lindo. A mí me encanta el libro de Proverbios porque es bien práctico. Una sabiduría impresionante. Dios le dio a Salomón una sabiduría. Cuando Luisito contaba, ¿verdad?, del rey Salomón, que pidió sabiduría, y dice que no hubo, ni hay, ni habrá en la historia de la humanidad un hombre tan sabio como Salomón. Y no hubo, ni hay, ni habrá un hombre tan rico como Salomón. ¿Por qué? Porque él le pidió sabiduría al Señor y el Señor le dio sabiduría y le añadió riquezas. Y por eso él, con esta sabiduría que viene de Dios, escribió estos proverbios que nosotros tenemos el privilegio de disfrutarlos hoy. Miren lo que dice, 16 y 18, son perlitas. Esto vale $1.000.000, yo sé que voy a decir gratis hoy. Pero vale millones. Miren lo que dice, antes del quebrantamiento, aquí no se está refiriendo a un quebrantamiento en Dios, ¿no?, del otro. Porque hay dos tipos de quebrantamiento, el quebrantamiento por el orgullo, por la soberbia, y el quebrantamiento cuando uno se quebranta delante de la presencia de Dios, eso es otra cosa. Pero dice, antes del quebrantamiento, o sea, antes del fracaso, podríamos decirlo, esa palabra podríamos parafrasearla, ¿no? Antes del quebrantamiento, antes del fracaso, ¿es qué? Y antes de la caída, la altivez del espíritu. Mire si será este pecado, hermano, el cual nosotros tenemos que tener cuidado todos los días en nuestra vida, y decirle, Señor, ayúdame, Señor, ven a mi presente, ven en este momento a mi vida y lléname con tu presencia. Porque obviamente que el orgullo, hermano, distorsiona la oración y la comunión con Dios. ¿Sí? Cuando tenemos orgullo en el corazón es difícil tener comunión con el Señor. Es difícil, se hace difícil porque a veces hacemos oraciones egoístas y pensamos solamente en nosotros, en nuestro bienestar, en que Dios nos bendiga, y eso está bueno también pedirle al Señor eso, pero hay otras cosas que son importantes en mi vida de oración. Podemos llegar a caer en el pecado de decir, si no es por mi oración, la iglesia no marcha y no va hacia adelante. Hay gente que es así, que piensa de esa manera, ¿no? El enemigo le hace creer de esa manera. Y esto es un trabajo que hace todo el pueblo del Señor. Cada uno de los que estamos nosotros aquí en la torre de oración, orando todos los días de nuestra vida, todo como cuerpo de Cristo, provocamos esa sinergia espiritual y logramos que las cosas acontezcan. Pero sabiendo que es Dios el que hace la obra. Nosotros somos simplemente instrumentos poderosos en las manos del Señor. Pero el que hace la obra es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. ¿Cómo dice gloria a Dios? ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Yo conté muchas veces esta linda historia y a mí siempre me impactó, ¿no? Un jovencito que dice que estaba sentado en la silla y él estaba por subir a predicar. Y el predicador presentó a fulano de tal, ahora va a venir fulano de tal a compartir un mensaje, a predicar. Y ese jovencito estaba allí, no era jovencito, todavía era un neófito. Y se levantó así de la silla, un orgullo, así dijo, gloria a Dios. Aquí vengo yo, dice. Agarrate de Satanás. Y dice que se puso a predicar en ese momento, amados, y no le salían las palabras. Y empezó a apachucharse, a quedar como pollito mojado, pobrecito. No le salían las palabras y quedó avergonzado. Quedó avergonzado por su participación. Y dice que bajó todo así, por los brazos, por los hombros, así para abajo. Se sentó. Y uno dice que estaba ahí al lado y le dijo, si hubiese subido como bajaste, hubieras bajado como subiste. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios.
Porque el orgullo nos convierte en personas no enseñables. Y tenemos que pedirle todos los días al Señor eso, hermanos, que estamos en el Señor solamente por su misericordia. Uno de los versículos que a muchos no nos gusta leer, a mí me encanta, a mí me apasiona. Es el de 1 Corintios, cuando dice que lo vi. 1 Corintios 1, 26, dice, lo vi, lo menospreciado de este mundo, lo escogió el Señor. Gloria a Dios. ¿Para qué? Para avergonzar a los sabios y para avergonzar a los fuertes. Y era así, hermano, era así porque yo era vil y menospreciado. Yo sin el Señor, hermano, hubiera fracasado. Como estoy seguro de que vos sin el Señor hubieras fracasado. Amén. Y qué bendición es saber, hermano, de que cuando uno va a la historia de la palabra del Señor, el Señor perdonó a una prostituta, el Señor perdonó al ladrón que estaba ahí crucificado. Pedro era una persona del vulgo, una persona común y corriente, no era una persona importante académicamente. Y a cada uno de los discípulos y a las personas que el Señor Jesús eligió, no eran grandes. No quiere decir de que Dios no elija a esa persona porque Él murió por toda la humanidad. Y de hecho habían personas importantes, ¿verdad? Como la mujer de Chuza, ¿cómo es? ¿Te acordás de la mujer de Chuza? Susana, Susana, ¿no? Que era intendente de Herodes. Eran personas importantes, socialmente hablando, y podríamos enumerar un montón de personas más. Hay de esas personas también porque la Biblia dice que Jesús murió por toda la humanidad. Son casos excepcionales, pero la mayoría de los casos, hermano, dele gracias a Dios si usted fue la oveja negra de su familia. Porque el Señor te Gloria a Dios. Para glorificar su nombre. ¿Cuántos pueden decir amén a esto? Gloria a Dios. Amén. Juana, de verdad. Sí, a mí no me sonaba mucho Susana. Juana, mujer de Chuza, era... se llamaba Juana. Es verdad porque estaba Susana también. Susana era una discípula. Tiene que estar a tu lado. Cuídate del orgullo, hermano. Cuídate. Gloria a Dios. Porque el orgullo nos impide, hermanos, servir al Señor y nos dificulta también en este aspecto el sometimiento a la autoridad. Una persona que es orgullosa le cuesta someterse a la autoridad. Y siempre está criticando y diciendo, si yo estuviera en el lugar de él o de ella, yo lo haría mejor, estoy seguro. Es más, dicen, Dios se equivocó. No tendría que haber sido puesto acá de la iglesia. Tenía que haber sido yo, el Señor se equivocó. Señor, vos te equivocaste, tenía que estar yo ahí. Y hermano, pidámosle al Señor que nos ayude en esta área. Gloria a Dios, sí, Señor. Yo quiero hacer un pequeño test. Que nos hagamos unas preguntas. Y cada uno de nosotros a ver si hay orgullo en mi vida. Entonces la pregunta es, ¿cómo saber si hay orgullo en mi vida? No sé si fue esta Matea que dijo una oportunidad, el orgullo es como el mal aliento. Todo el mundo sabe que lo tenés, menos vos mismo, ¿no? Porque es así. Uno cuando habla obviamente no se siente en su mal aliento, ¿no? Pero todos los demás sí. El orgullo es como el mal aliento. Pero esta pequeña evaluación, hermanos, es interesante. Mire, yo voy a hacer las preguntas y usted medítela dentro de su corazón. Yo también, por supuesto, porque cada uno de los que estamos aquí. ¿Cómo saber si hay orgullo en mi vida? Bueno, primero, ¿veo rebeldía de mi parte para con mis autoridades? ¿Y
Escuché un ruido de una mosca. Así. Segundo, creo que soy el único que está haciendo lo correcto y todos a mi alrededor están mal. Ayúdenos, Señor, ¿no? Señor de la gloria. Tercero, continuamente cierro mis oídos a la exhortación de los demás porque creo que no voy a aprender de ellos. Dígame, no, ay. 4. Continuamente critico a los encargados porque creo que mis ideas son mejores. Es un pequeño test, ¿no? Acá en Restaurando Vida seguro que ninguno no se ve identificado con esto. ¿Tengo continuamente contiendas con otros ya que yo siempre tengo la razón? Ay. El Señor nos está dando acá me doy acá. Muchas veces termino apartándome de personas porque creo que no valoran lo que yo hago. Decirle que está a tu lado, que el Señor nos ayude. El Señor nos ayude. Pero acá lo importante de todo, hermano, es que nosotros nos tenemos que liberar de... Si hay alguno acá que tiene orgullo, eso es un caso hipotético, ¿no? Lo importante aquí, hermano, es que aprendamos de la palabra del Señor y liberarnos. Amén. Liberarnos de todo orgullo. Gloria a Dios. Si lo hemos detectado. ¿Alguien detectó alguno? Bueno, vamos. Hay 3 cositas que tenemos que hacer muy importantes para liberarnos del orgullo si lo hemos detectado. Primero, lo más importante de todo, tengo que reconocer el error, hermano. Tengo que reconocer. Si no arranco por reconocer, estoy en el horno. Porque si yo cometo un pecado y me empiezo a justificar con ese pecado y digo, pero viste, Señor, pero viste que fulano, yo cometí un pecadito así, pero el pecado de él es más grande que el mío. Entonces yo tan mal no ando, voy a rumbear. Y empezamos a compararnos con otros. Y empezamos a decir, pero es lo que dice, Señor, yo sé que vos me vas a perdonar. Y medio decimos así, medio por arriba, ¿no? Lo siento, lo lamento, Señor. Tenemos que entender primero que si cometemos un pecado, vayamos a la presencia del Señor, o detectamos áreas de nuestra vida que están mal, vayamos a la presencia del Señor rápidamente y con humildad, digámosle, Señor, tú lo sabes todo, perdóname, límpiame, me arrepiento, yo no quiero esto para mi vida. Creo que ahí está la clave, yo no quiero esto para mi vida, yo no quiero vivir así, yo no quiero hacer eso, no lo quiero hacer más, porque sé que me está lastimando, me está dañando, me está perjudicando, no lo quiero hacer más. Ese tiene que ser el primer paso para salir del problema. Necesitamos mostrar humildad delante de Dios. ¿Recuerda esa linda parábola del fariseo y el publicano? Jesús lo hizo por gusto a esa parábola de presentar a un fariseo que aparentemente el fariseo era una persona que tendría comportarse correctamente porque era conocedor de la escritura, de la ley. Y el publicano era el peor de los pecadores de aquella época porque era un cobrador de impuestos. Todos conocemos la historia porque ya lo he dicho muchas veces sobre el publicano, que eran personas muy mal vistas en la sociedad de aquel tiempo. Entonces Jesús adrede puso un extremo y el otro. Entonces dice que el fariseo comenzó a orar consigo mismo, porque ni para Dios oró el desgraciado. Oró para él mismo.
O sea, él estaba orando para que los demás lo escucharan. Vio que a veces nosotros hacemos eso, ¿no? Oramos, pero no sé si oramos a Dios a veces, ¿no? A veces cometemos ese pecado. Y oramos para que los demás nos escuchen. Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y hacemos esas oraciones muy así. Y el hermano que está orgulloso, qué espiritual que el hermano. Padre de gloria, en el nombre del poderoso de Jesús, y temblamos. Y a veces oramos para nosotros mismos y Dios ni escucha lo que estamos diciendo. Entonces oraba consigo mismo el fariseo. Dice, Señor, te doy gracias porque no soy como fulano de tal. Cuidado con ese tipo de oración, hermano. Decía, Señor, gracias porque no soy como fulano y mengano y doy tiempo de todo lo que gano y hago esto y hago lo otro. Le estaba mostrando las credenciales al Señor. Imaginen Dios mirando de allá arriba y diciendo, ya sé todo lo que vos haces. Todas las credenciales le mostró. Si tus credenciales no me sirven para nada. Dice, gracias te doy porque no soy como este. Y lo señaló, ¿no? El publicano, como este publicano, pecador, desgraciado. Estaba orando delante de Dios con orgullo. Pero dice la palabra del Señor, hermano, que el publicano, oh bendito sea el nombre del Señor, dice que ni siquiera se atrevía a mirar para arriba, sino que estaba ahí inclinado, se golpeaba el pecho. Y decía, sé propicio a mi pecado. Amén. No dijo muchas cosas. No dijo muchas cosas, no hizo una oración adornada. Le dijo, sé propicio a mí que soy un pecador, Señor. Y dice Jesús que el publicano volvió a su casa justificado delante de la presencia del Señor. Eso es lo que necesitamos. Necesitamos pasar tiempo con el Señor. ¿Sabe por qué? Porque si pasamos tiempo con Dios, vamos a tener más oportunidad de que Él nos quebrante. En el buen sentido de la palabra, no en el quebrantamiento que hablamos de Proverbios, sino en este quebrantamiento de entender de que sin Él no somos nada. O por entender también de lo pequeños que somos delante de la presencia del Señor. Porque cuando nosotros oramos a Dios, cuando nosotros nos presentamos delante de Dios, cuando nosotros realmente tenemos ese contacto con el Señor, con el Espíritu Santo, vemos lo grande que Él es en ese tiempo de adoración y nos damos cuenta de lo pequeños que nosotros somos. Por eso es necesario pasar tiempo con Dios. Ya que está a tu lado, necesitamos pasar tiempo con Dios. No hay lugar más alto, cantábamos esta canción, que dice, no hay lugar más alto que estar. Es paradójica esta canción, ¿no? No hay lugar más alto, Señor, que estar ¿a dónde? A los pies de papá. Por eso Jesús dijo, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados. Las palabras que Jesús empleó, hermano, no las podía emplear ningún otro hombre, porque ningún otro hombre podía decir lo que él dijo. Él dijo, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Si alguien está cargado y cansado en esta mañana, Cristo te puede hacer descansar. Amén. Dice, lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy ¿qué? Manso y humilde de corazón. ¿Y qué dice después? Y hallarán descanso. Segundo punto, reconoce que es Dios quien hace la obra de la tarea que tú estás haciendo, hermano, y no eres tú ni soy yo. Gloria a Dios. Es necesario que nosotros entendamos que es Jesús obrando en nuestras vidas quien hace la diferencia. Primera de Corintios 15, con esto voy terminando.
Porque usted ya empezó a picar el hambre, entonces voy a cortar. El Espíritu Santo me está diciendo, te falta poquito ya. Todavía no hay nadie que piense que diga cuándo va a terminar el pastor, todavía no. Ahora cuando escuche ese pensamiento audible que diga, terminá de una vez, pastor, ahí sí. Primera de Corintios 15. Tenemos el ejemplo de el apóstol Pablo, ¿no? Qué hombre tremendo del Señor. Primera de Corintios 15, también lo tenemos en la pantalla, ¿no? Luisito. ...15, 9, 10. Vamos a salir chiquititos de acá. Así vamos a salir. Pero cuando nos enfrentemos al diablo vamos a hacer así. Primera de Corintios 15, 9, 10. A ver. Mire, el hombre, uno de los hombres, yo diría, el hombre más usado en el tiempo de la iglesia primitiva fue el apóstol Pablo. Dios lo usó a este hombre impresionante. Escribió medio Nuevo Testamento, con eso le digo todo. O sea, todo lo que usted lee en el Nuevo Testamento, el 50% es de Pablo. O sea, tenía motivos para orgullecerse este hombre, pero un montón de motivos tenía. Ahora mire lo que dice el versículo 9. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, decía. Y yo sé que él lo decía con sinceridad. Que dice, no soy digno de ser llamado apóstol. Como es la actualidad, ¿no? Mire lo que dice este hombre. No soy digno ni siquiera de ser llamado apóstol. Porque perseguía la iglesia de Dios. Y el versículo 10 dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo, decía Pablo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino ¿qué cosa? La gracia de Dios conmigo. Gloria a Dios. Creo que esta frase tiene que ser un puntal fundamental en la vida de todo cristiano y en la vida de todo hermano que se congrega restaurando vidas. Amén. Todo lo que nosotros hacemos, hermano, no somos nosotros, como decía Pablo, no soy yo, sino que es la gracia de Dios conmigo. Si Dios puso una gracia en mí, fue porque Él la puso y yo simplemente la estoy administrando. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Yo sin Dios, hermano, no podía ni mirar la cara a las personas. Amén. Fue su misericordia que me permitió estar aquí adelante. Y es la misericordia de Dios que te permite a ti servirle con todo el corazón. El último versículo, pero no está en la pantalla, así que búsquelo. Capítulo 57 de Isaías. Y con esto termino. Y después vamos a adorar al Señor. Vamos a adorar al Señor con toda nuestra fuerza. Gloria a Dios. Vamos a alabar al Señor ahí. El grupo de alabanza se lo va a preparar también un ratito, porque vamos a adorar a Dios con todo nuestro corazón. Y vamos a terminar en fiesta delante de su presencia. Alguien dijo en una oportunidad, cada vez que subas un escalón de triunfo, sube 2 de humildad. Está bueno ese, ¿no? Cada vez que subas un escalón de triunfo, sube 2 de humildad. Gracias, Señor, por eso. Gracias por esta iglesia, porque hay hermanos que están procurando, van en camino. 57:15 de Isaías. 57:15 de Isaías, capítulo 57, versículo 15. Oh, me encanta, y con esto termino, con esto termino el mensaje. Así que prepárese. Va a haber un momento de administración donde usted tiene que concentrarse y olvidarse de todo. ¿Sí?
57:15 dice: porque así dijo el alto y sublime. ¿Quién es nuestro Señor? Él es el Dios altísimo, Él es el Dios sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre, que dice, es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad. Mire qué privilegio esto, hermano. Y con el quebrantado, ¿y quién? Y humilde de espíritu. Qué privilegio tú y yo tenemos, hermanos, si nos humillamos delante del Señor. Que Él dice que habita en la altura y la santidad. Él es el Dios altísimo, como dice el cántico. Él es el omnipotente, dice la palabra de Dios. Pero Él desea, quiere habitar también con el quebrantado y con el humilde de espíritu. Por eso la misma Biblia dice que el que se enaltece es humillado, pero el que se humilla será enaltecido. Para hacer vivir, dice, el espíritu de los humildes. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios a Él? Y para vivificar, esto es lo que va a hacer el Espíritu Santo en esta mañana, aleluya, el corazón de los quebrantados. Él va a hacer vivir el espíritu de los humildes en esta mañana, diga gloria a Dios, y va a vivificar el corazón de los quebrantados. Damos un aplauso a la palabra del Señor. ¡Gloria a Dios! ¡Gracias, Padre! Cierra sus ojos, por favor. Oh, gracias, Jesús. Te adoramos. Te adoramos. Te exaltamos, Dios. Este es un momento muy especial, amados. Este es un momento muy especial. Su presencia está aquí. Te queremos dar gracias, Señor, primeramente por tu palabra. Gracias por tu palabra. Gracias porque tú nos has hablado, Señor, de una manera especial. Gracias. Gracias por tu palabra, Espíritu Santo. Levante su mano al cielo. Vamos a adorar juntos al Señor. Mientras adoramos, le pedimos al Señor, amados, le pedimos al Señor que nos ayude. Le pedimos al Señor que trate con nosotros, que trate con nuestras vidas, que trate con nuestro corazón, que quite todo orgullo negativo de nuestras vidas, que quite toda autosuficiencia en nosotros. Vamos a adorar al Señor. Vamos a levantar nuestras manos, iglesia de Dios. Su presencia está aquí.